Mi nombre es Elena Castillo, y el día del funeral de mi padre no solo perdí a mi mejor amigo, sino que descubrí una verdad que destruiría los cimientos de nuestra familia para siempre. El 10 de marzo, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de la funeraria más prestigiosa de la ciudad, mi hermano mayor, Javier, se acercó a mí con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado durante sus 35 años de vida. Papá siempre supo que yo era el único capaz de manejar la empresa, susurró, ajustando su costoso traje italiano. Tú eres demasiado sentimental, como mamá. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mamá había muerto hace 15 años, supuestamente en un accidente automovilístico, aunque papá nunca superó la sospecha de que había algo más detrás de su muerte. Este no es el momento, Javier, respondí, intentando mantener la compostura mientras los dolientes se acercaban a dar sus condolencias. No, ¿y cuándo será? ¿Cuándo lea el testamento mañana y oficialmente herede todo? Su risa era fría. Deberías estar agradecida si te dejo conservar tu pequeña galería de arte. Lo que Javier no sabía era que papá y yo habíamos tenido una conversación crucial 3 días antes de su muerte, una conversación que cambiaría todo. Elena, mi pequeña, había dicho papá, su voz débil pero urgente desde su cama de hospital. En mi estudio, la caja fuerte detrás del cuadro de tu madre. La combinación es la fecha en que pintaste tu primer cuadro. Papá, no hables así, había suplicado, sosteniendo su mano. Te pondrás bien. Escúchame, insistió. Hay cosas que necesitas saber, sobre Javier, sobre tu madre, sobre todo, pero no puedo decírtelo yo. Las pruebas están ahí. Prométeme que esperarás hasta después del funeral. Lo prometo, susurré, sin entender entonces el peso de esa promesa. Ahora, mientras observaba a Javier pavonearse entre los ejecutivos de la empresa, recordé las últimas palabras de papá: el arte siempre revela la verdad, mi amor, como tú. La lectura del testamento estaba programada para la mañana siguiente. Javier había invitado a toda la junta directiva, convencido de su triunfo inminente, pero yo tenía otros planes para esa noche. Mi mejor amiga, Lucía, me esperaba en el auto fuera de la mansión familiar. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras entrábamos sigilosamente. Papá quería que lo supiera, respondí, dirigiéndome al estudio. El retrato de mamá dominaba la pared principal. Sus ojos verdes, idénticos a los míos, parecían seguirnos mientras me acercaba. A diferencia de Javier, que había heredado los rasgos de la familia paterna, yo era el vivo retrato de María Castillo. Con manos temblorosas, ingresé la fecha, 15 de abril de 1998, el día que, a los 6 años, pinté mi primer cuadro. Un retrato familiar que papá había enmarcado y mantenido en su oficina hasta el día de su muerte. El mecanismo hizo clic. Dentro de la caja fuerte encontramos varios sobres, un USB y un diario con la letra de papá, pero lo que me llamó la atención fue una carpeta marcada como Proyecto Fénix, 1987. Elena, Lucía jadeó mientras leíamos los documentos. Esto es imposible, susurré, pero las pruebas estaban ahí, en blanco y negro. Resultaba que Proyecto Fénix no era solo el nombre de la adquisición más importante en la historia de Empresas Castillo. Era el nombre en clave que papá había dado a su investigación privada sobre la verdadera identidad de Javier. Los documentos revelaban una verdad devastadora: Javier no era hijo de mis padres, era el hijo de Clara Montero, la primera esposa del socio principal de papá, y había sido cambiado al nacer en el hospital por el verdadero hijo de mis padres, que murió horas después debido a una negligencia médica. Tu madre lo descubrió, decía una entrada del diario de papá. Fue por eso que Clara la amenazó. Las grabaciones de seguridad del día del accidente muestran el auto de Clara siguiendo a María, pero nunca pude probarlo. Clara tenía demasiadas conexiones, y para entonces, ¿cómo podía exponer la verdad sin destruir a Javier? Mi cabeza daba vueltas. Las piezas comenzaban a encajar. La insistencia de Clara en mantenerse cerca de nuestra familia todos estos años, las misteriosas visitas de Javier a su casa, la forma en que papá cambió después de la muerte de mamá. El USB contenía más pruebas de ADN, documentos del hospital, fotografías, y algo más, un video grabado por papá 3 días antes de morir. Mi querida Elena, comenzaba el video, si estás viendo esto, significa que finalmente encontré el coraje para dejar que la verdad salga a la luz. He vivido con esta culpa durante demasiado tiempo. Tu madre murió intentando exponer esta verdad, y no permitiré que su muerte haya sido en vano. Las manos me temblaban mientras el video de papá continuaba reproduciéndose en la pantalla de la laptop. Elena, la voz de papá era firme a pesar de su debilidad física. Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará el futuro de nuestra familia,
sino que expondrá una conspiración que ha durado más de 2 décadas. Clara Montero no actuó sola. El cambio de bebés fue parte de un plan mayor. Lucía y yo intercambiamos miradas mientras papá explicaba cómo Clara y su entonces esposo, Ricardo Montero, habían orquestado todo. Empresas Castillo estaba al borde de una fusión histórica en 1987, una que requería que el heredero de la compañía fuera un varón según las anticuadas cláusulas del contrato. Cuando Clara descubrió que había dado a luz un varón el mismo día que María, vio su oportunidad. Continuaba papá. Ricardo necesitaba esa fusión para salvar su imperio financiero. Y Clara siempre había estado obsesionada conmigo desde que rechacé sus avances en la universidad. El video revelaba más documentos que mostraban cómo Clara había sobornado al personal del hospital, registros de pagos millonarios, incluso el testimonio grabado de una enfermera que había participado en el cambio. Pero hay algo más. La voz de papá se quebró. María no murió en un accidente. Tengo pruebas de que Clara ordenó su asesinato cuando descubrió la verdad. Las envié a un notario de confianza. Junto con este video, se abrirán automáticamente si algo me sucede, como sospecho que sucederá pronto. Mi corazón se detuvo. Lucía, ¿crees que papá fue? Sigue mirando, susurró ella. Elena, las últimas pruebas médicas muestran que me han estado envenenando lentamente. Pequeñas dosis de un compuesto que es prácticamente indetectable. Clara y Javier han estado visitándome regularmente, trayendo suplementos naturales para mi salud. Las lágrimas corrían por mi rostro. Papá no había muerto de un ataque cardíaco como todos creían. Había sido asesinado. Pero no te he dejado indefensa, continuó papá. En esta caja encontrarás todo lo que necesitas para protegerte y recuperar lo que es tuyo, incluyendo. Un golpe en la puerta del estudio nos sobresaltó. Elena, ¿estás ahí? La voz de Javier resonó desde el pasillo. Rápidamente, Lucía copió todos los archivos a su tablet mientras yo guardaba los documentos físicos en mi bolso. Un momento, respondí, intentando que mi voz sonara normal. Cuando abrí la puerta, Javier estaba allí con Clara Montero. Después de divorciarse de Ricardo, Clara se había mantenido cerca de nuestra familia, actuando como una tía devota. ¿Qué están haciendo aquí?, preguntó Javier, sus ojos estrechándose al ver la caja fuerte abierta. Despidiéndome, respondí, este también era mi hogar, ¿recuerdas? Clara dio un paso adelante, su perfume caro inundando el espacio. Querida, todos estamos dolidos, pero hurgar en las cosas de tu padre, es curioso que menciones a mi padre. Clara, interrumpí, una nueva fuerza en mi voz. ¿Sabías que dejó un video? El color abandonó su rostro. ¿Un video? Sí, uno muy interesante, sobre el proyecto Fénix, el verdadero proyecto Fénix. Javier se rió, pero había tensión en su risa. Elena, estás alterada por el duelo. Proyecto Fénix fue una fusión empresarial. ¿Lo fue? Saqué mi teléfono y reproduje un fragmento del video. La voz de papá llenó la habitación. Clara Montero orquestó el cambio de bebés. Clara se movió con una velocidad sorprendente para su edad, intentando arrebatarme el teléfono, pero Lucía ya había enviado todo a nuestro abogado. Se acabó, declaré, las pruebas están en manos seguras. El notario de papá tiene instrucciones de revelar todo a la prensa mañana a primera hora si algo nos sucede a Lucía o a mí. No entiendes, Ciceo. Clara, lo hice por amor. Tu padre nunca debió casarse con María. Yo era la adecuada para él, ¿y por eso la mataste? Mi voz temblaba de rabia. ¿Por eso envenenaste a papá? Javier palideció. ¿De qué está hablando? Tu madre te ha estado usando. Javier, nunca fuiste nuestro hermano. Eres su hijo con Ricardo Montero. El bebé que mamá y papá tuvieron murió por negligencia después del cambio. Mientes, susurró, pero vi la duda en sus ojos. Las pruebas de ADN están en esa caja, señalé. ¿Por qué crees que papá siempre se negó a hacerte pruebas médicas? Porque mamá cambió tanto después de tu 10º cumpleaños. Cuando descubrió la verdad, Clara se enderezó, su máscara de amabilidad completamente caída. ¿Y qué vas a hacer? ¿Destruir la vida de Javier? ¿Arruinar su posición en la empresa? No, respondí. Voy a hacer justicia, por mamá, por papá, y por el hermano que nunca conocí. En ese momento, la puerta principal se abrió. El notario de papá, acompañado por 2 detectives, entró al estudio. Señora Montero. Uno de los detectives dio un paso adelante. Tenemos algunas preguntas sobre la muerte de María Castillo y Alberto Castillo. Señora Montero. Uno de los detectives dio un paso adelante. Tenemos algunas preguntas sobre la muerte de María Castillo y Alberto Castillo. Las siguientes horas fueron un torbellino. Clara fue arrestada, mientras Javier se derrumbaba al ver las pruebas irrefutables de su verdadera identidad. No lo sabía, repetía una y otra vez. Sobre mamá y María, sobre el envenenamiento.
Lo juro, le creí. En sus ojos vi el mismo dolor de la traición que yo sentía. La mañana siguiente, la lectura del testamento se convirtió en una conferencia de prensa improvisada. La verdad sobre el proyecto Fénix salió a la luz, sacudiendo los cimientos de la sociedad empresarial. Papá había sido meticuloso. No solo había dejado pruebas de los crímenes de Clara, sino que también había estructurado su testamento de manera que protegiera tanto a Javier como a mí. Mi hija Elena heredará el control mayoritario de Empresas Castillo, leyó el notario, pero se establecerá un fideicomiso para asegurar el futuro de Javier, quien, aunque no es mi hijo biológico, fue criado como tal y merece seguridad. Los meses siguientes fueron de transformación. Clara enfrentó múltiples cargos por asesinato, fraude y conspiración. Ricardo Montero, al enterarse de la verdad, proporcionó evidencia adicional contra su exesposa en exchange de un trato con la fiscalía. Javier necesitó tiempo y terapia para procesar todo. Nuestra relación, aunque tensa, comenzó a sanar lentamente. Sin la influencia tóxica de Clara, emergió una persona diferente, más vulnerable, más humana. Un año después del funeral de papá, organicé una exposición especial en mi galería. El tema, Verdades Ocultas. La pieza central era un retrato familiar que había pintado, papá, mamá, el hermano que perdimos, Javier y yo, no como éramos, sino como podríamos haber sido sin las maquinaciones de Clara. Es hermoso, dijo Javier durante la inauguración privada. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Ya lo he hecho, respondí. No eras el villano de esta historia, eras otra víctima. Empresas Castillo floreció bajo mi liderazgo, con Javier aportando su experiencia como asesor. Establecimos una fundación en memoria de mamá y mi hermano perdido, dedicada a prevenir negligencias médicas y proteger a familias vulnerables. Clara fue sentenciada a cadena perpetua. En su celda, escribió una confesión completa, revelando una vida de obsesión y manipulación que había destruido múltiples vidas. El retrato familiar que pinté a los 6 años, el que contenía la clave de la caja fuerte, ahora cuelga en mi oficina. A su lado, una foto de papá el día que inauguré mi primera exposición, sus ojos brillando con orgullo. El arte siempre revela la verdad, había dicho, y tenía razón. 5 años después, la historia del proyecto Fénix se convirtió en un recordatorio de cómo los secretos familiares pueden envenenar generaciones, pero también se convirtió en una historia de redención, de cómo la verdad, aunque dolorosa, puede liberarnos. Javier encontró su propio camino, reconectando con Ricardo Montero y construyendo una relación genuina con su verdadero padre. Aunque nunca podrá ser mi hermano biológico, hemos forjado un vínculo diferente, basado en la verdad y el entendimiento mutuo. En cuanto a mí, cada vez que pinto, siento la presencia de mamá y papá. Sus espíritus viven en cada pincelada, en cada verdad revelada, en cada momento de justicia alcanzada. Epílogo. 10 años han pasado desde aquel día lluvioso en la funeraria. La mansión familiar, una vez escenario de tantas mentiras, es ahora un centro de arte donde jóvenes talentos pueden desarrollar su potencial. Clara murió en prisión, llevándose a la tumba muchos secretos más, pero su última carta, enviada días antes de su muerte, reveló un último acto de remordimiento, la ubicación de todas las pruebas que mamá había recopilado antes de su asesinato. Esas pruebas no solo proporcionaron clausura para nuestra familia, sino que también ayudaron a resolver otros casos fríos relacionados con la élite empresarial de la ciudad. Javier se casó y tiene 2 hijos. Les cuenta la historia de nuestra familia como una advertencia sobre el poder destructivo de las mentiras y la importancia de la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Y en mi estudio, mientras trabajo en nuevos proyectos, el retrato familiar que inicié todo sigue recordándome que a veces las mayores verdades vienen de las manos más pequeñas, y que el amor verdadero, aunque herido por la traición, puede sobrevivir y transformarse en algo más fuerte y más puro. Porque al final, como papá siempre supo, no son los lazos de sangre los que definen una familia, sino los lazos del corazón y la voluntad de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. La historia del proyecto Fénix se convirtió en mucho más que un escándalo empresarial. Se convirtió en un testimonio de cómo el amor puede sobrevivir a las peores traiciones, y de cómo la verdad, aunque llegue tarde, tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas.